Buenas, ¿cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Por qué estoy haciendo esto con mi cara? Porque no tengo nada que poner de fondo, básicamente. ¿De dónde salió esta media, boludo? ¿Saqué una media de algún lado? ¿De dónde carajo salió? Bueno, la voy a dejar acá. Ya vamos por la parte 5 de esta serie que inventé, que me saqué completamente de la galera de Mario Borges. ¡Botón! ¡Pasa a la comisaría después, no! ¡A laburar! La verdad que me parece bastante curioso, ya que cuando arranqué la serie no le tenía ni fe. Y bueno, ya tenemos 11 videos de esta misma temática. Podés verlo como un éxito rotundo o como un robo descomunal de mi parte. Pensemos que fue lo primero, aunque bueno, todos sabemos que fue lo segundo. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Lo bueno de esto es que ya arrancamos con la temporada 2, la mejor temporada para mi gusto de este personaje, que es Mario Borges. ¡Ah! Apareció el rey de la noche, mirá. ¿Se puede saber dónde te metiste vos, la puta madre que te parió? Y lo que me gusta de esta temporada es que no es como la 1, no se repiten tantas escenas entre los personajes. Es decir, ya hice un video de Antín de la temporada 2. Antín no se come la galletita. Y no se repiten tantas escenas con este personaje en esta temporada 2 también. Ya saben cómo es esto, muchachos. Agarramos las mejores escenas de este personaje, haciendo énfasis en lo que me hace reír o lo que me causa gracia, ¿no? Es la típica. Robo siempre con lo mismo, no voy a cambiar de la temática, si ya funciona. Antes de esto les quiero pedir por favor que me sigan en Instagram, que lo van a tener en la descripción, que está por acá. Y en Kick. Muy importante en Kick, voy a empezar a hacer streams ahí. Por ahora estamos haciendo stream todos los días en este canal de YouTube, o bueno, casi todos los días, a las 8 de la noche hasta las 10 aproximadamente. Siempre hablamos de pelotudeces, alguna que otra gilada. No hay nada interesante, no esperen que me ponga a bailar arriba de la mesa porque no va a pasar. Pero bueno, salen charlas interesantes. Yo me depilé láser toda la coneja. Ya fue. Confesiones, Pau, mal. Está bien que yo, Paola se mandó como pollo sin cabeza, pero está bien la honestidad. No, pará. Y ya saben, si quieren relojes económicos y facheros, les dejo siempre el enlace en la descripción de mi tienda. Van a poder encontrar relojes de todas las calidades, de todos los precios, muy económicos. Algunas piezas están con envío gratis a todo el país, por ende yo les diría que aprovechen. Y también si superas los 40.000 pesos en cada compra, también el envío es 100% gratis. Así que nada, vayan ahí y aprovechen, no sean boludos. Para arrancar la temporada 2, vemos a Mario jugando al fútbol en una cárcel distinta a la de la temporada 1, es decir, la de Antín. Se ponen a elegir jugadores y bueno, Mario bardea a los que quedan porque sí, porque es Mario. A seguir participando, a chuparla por hoy. En esta cárcel lo vemos jugando este partido de fútbol y vemos poco a poco cómo va empeorando su respiración y bueno, termina en un paro. Por esto lo llevan de urgencia al hospital, pero resulta que estaba todo actuado para poder fugarse de la cárcel y bueno, aparece su banda y lo ayudan para poder fugarse. Pará que salí. Bien. Ay, pendejo. Mucho por cuidar a mi hermana, loco. Muy bien, papá. Llega a abrir la boca, te voy a buscar, Después llegan a su casa esa misma noche y vemos cómo están charlando y cagándose de risa por la fuga y bueno, Mario sigue siendo Mario. Que no sé si estoy más contento porque me rajé o porque ganamos el partido. Después Mario va a buscar a Diosito para que vaya a comer. Diosito fue a buscar la pizza. No, Diosito está con Mecha en el fondo, no quiero que le vayas a joder, ¿eh? ¿Sigue de novio con Sí, esa mina? sí. Pero boludo. Acabo de entender la ironía de esta frase y es espectacular. Literal dice es mala junta para él y literalmente lo usó para fugarse de la cárcel. Es espectacular. Y mientras el otro está con la Joaquí, destacada por ser una cantante la cual según la gente no sabe cantar. Si estás celoso te llevo a escondida, yo te la doy hasta dormida, te voy a dar yo, después mi amiga, cero resentida. Después, mientras Mario busca un whisky, entra la policía y los agarran a todos. Y bueno, mientras los están llevando a la cárcel de Antín, Mario se lamenta porque no sabe quién los entregó y bueno, empieza a putear a todos. ¿Por qué no le pones aire la concha de tu madre? Qué claro que nos cagaron, qué claro que está, cómo nos rompieron el culo. Y como no para de putear, Diosito le dice que se calme. Me cago en Dios y la Virgen p***. Bueno, Mario, basta, loco. Dejá de ladrar, hermano. Y ahí Mario le dice a Diosito que duda de su novia, o sea, de la Joaquí. ¿Por qué no para vos? La tercera es tu novia, boludo. Mi novia, la concha de tu madre. Sí. ¿Qué es mi novia, gordo Gil? Después Diosito ve que hay un tipo que es un médico y los presenta. Y como a Mario le chupa un huevo todo, Este marito, el capanga de la banda. A veces medio seco, al principio nomás, que se le pasa. después vemos que hay un cantante famoso que es Kike el Quiz, el cual me parece curioso porque hay temas ficticios creados para la serie, el cual si lo buscas en YouTube lo vas a encontrar con bastantes reproducciones, la verdad. Así que bueno, Diosito se pone a hablar con este cantante, le pregunta un par de boludeces y como a Mario, el cantante le chupa un huevo. ¿Por qué no me chupas un huevo? Voy el quiz. Hizo un tema famoso nada más. ¿Querés que le haga un monumento al boludo este? Después, mientras entran a la cárcel, ponen una melodía que a mí me traje muchos recuerdos de Last of Us y casi me pongo a llorar, la verdad. No sé si qué le piensan ustedes, se parece bastante, ¿no? Y vemos
como justo entra Antín a darle la bienvenida a Mario y a la banda. Separados los Borges no tienen gracia. La gracia es juntos, como el queso fresco y el dulce batata. Como los huevos, ¿vio? Para separarlo hay que pegarle una chupada. Después le dice que si finge un ataque en su cárcel, que lo va a dejar que se cague. Rogá que no te agarre un infarto de verdad acá adentro, porque te dejo muriendo como el hijo de remil p*** que siempre fuiste. Te vas a retorcer como una lombriz. Y bueno, justo ve al cantante y Antín lo saluda. Y el cantante le pide un lugar más cómodo, como un lugar más VIP por ser conocido. Ahí lo tenés a chupar p*** este. Vos que te querías notar con él. Ah, Marito, es un pobre tipo, está asustado. Ya el último disco que sacó de una cagada. Mientras Capese, este pelado, lo lleva a Mario y la banda al patio, le dice a Diosito que esto le hace acordar a su infancia. Este barrio me hace acordar a mi infancia. Falta mi viejo nada más. Y le dice al pelado que le dé un lugar más cómodo y el pelado le dice que no hay más lugar, que no hay nada. No hay lugar adentro, ¿entendiste? Ah, no cobran en San Onofre. Qué honestos que son. Entonces entran al patio y se genera posiblemente la escena más famosa y recordada de toda la serie. Che, Marito, parece una villa esto. Es una villa. Ahí Diosito ve al enano y piensa que es un nene chiquito. Esta parte me parece bastante pelotuda, pero me encanta, no sé, me causa bastante gracia y también es una de las escenas más famosas. Vení, guachín, vení que te llevo a tu casa. Ah, disculpe, señor, me confundí. Disculpe nada. La próxima vez baja la vista. Cállate la boca, la concha de tu puta madre, enano de mierda. Y bueno, como Mario ve que Diosito es medio boludo, le da un consejo para que no lo tomen de gil. Pensé que era un niño, Marito. ¿Qué niño? Este es un vampiro. En lugar de chuparte la sangre acá, te la chupan las pelotas. Después Mario ve que arriba está mirando toda la secuencia el Pantera, uno de los de la banda de Sapo, y le dice a Diosito que no levante la cabeza, pero que ahí arriba estaba mirando, bueno, el Pantera, ¿no? No mires, pelotudo, te estoy diciendo que no levanté la cabeza. Y ahí Diosito le pregunta quién es el Sapo. Ah, pirata del asfalto, secuestro. Que no tiene código, es un hijo de p*** eso. Que se puede llegar a matar a la vieja y después archar. Después de esto presentan al Sapo, que la verdad la presentación que hacen del personaje es espectacular. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece excelente. Te dejan entrever de una manera muy orquestada que es y va a ser el villano de toda la temporada. Y bueno, el actor la verdad que la rompe toda. Que bueno, el lugar de él va a ser el que Mario va a intentar ocupar a lo largo de la temporada. ¿Viste esos dos que vinieron al patio hoy? Son los hermanos Borges. Ojo, que va a querer medir pija. Y ahí Morcilla le dice que se quede tranquilo, que por la fuga que hizo en el anterior penal y feteó un par de guardias, los guardias de este penal se van a querer vengar o darle como una especie de advertencia y lo van a boletear esa misma noche. Igual no hay problema, esta noche mismo ya se le cobran la fuga y la muerte, ya fue. Mientras están en el patio, se ponen a hablar sobre el médico y Mario le dice que parece un concheto y que los chetos tienen doble apellido. Entonces Diosito va y le pregunta cuántos apellidos tiene. El chaboncito le dice uno y ahí le dice que estaba equivocado, que olió mal. ¿Y qué quiere que huela con este olor a mierda que hay en este patio inmundo? Y Diosito después le dice que esto es como irse de campamento. Esto es como ir de campamento. Estos negros son como los animales que andan en el bosque o los insectos que se te meten en la carpa de noche. Dejá de hablar, boludeces. Hay que cerrar bien la carpa antes de irse a dormir. Y bueno, ahí justo llega el Morcilla con el novio, puteando a todos. Manga de sucios. ¿Qué, se terminó el partido? ¿Y cómo salió? ¿Qué mirá? Puto feo, culo roto. Y se conoce con Mario. Y bueno, lo boludea con el nombre. ¿Con quién tengo el gusto? Morcilla. Morcilla. Salada, dulce. ¿Qué el apellido parte de madre? Se ponía a descansarlo, ¿viste? ¿Y por qué le metió un cachetazo al otro, boludo? Por reírse nada más. Es genial. Esta escena es espectacular, boludo, también. Y habla con Mario para negociar por colchones y por el lugar. Y bueno, Mario ahí le pregunta si tiene un lugar adentro. Y Morcilla le dice que tiene todo ocupado, que es imposible. Lo mismo me dijo el Gorra. Qué mala leche tengo, la puta que lo parió. Y le dice que esto es igual en la cárcel desde donde se fugó. ¿Lo conozco a usted? Todavía no. Epa. Después de esto, Morcilla va a cobrarle al médico y justo ve que los de enfrente se lo quieren empomar. Podríamos ayudarla, ¿no? Los de Sarandí le quieren dar matraca. Así que la monada te quiere coger. Entonces el novio de Morcilla ahí le da como una especie de faca para que se defienda. Entonces llega la noche y se lo quieren empomar al médico. Pero justo llegan los guardias para hacer cagar a Mario. Y bueno, Mario está por cagar, pero el médico justo lo salva. Mientras Mario está en el patio, le pide al morocho este que le prepare unos mates. Morocho, ¿por qué no se hace unos mates? Después viene este pelado y les dice que se pongan presentables, que el director general de cárceles va a ir a festejar con ellos. Y Mario le dice que se deje de joder, que es todo un desastre. Eso es una pelotude, Capete. Déjate de joder. Y le dice que el único presentable es el médico. El único más o menos presentable es el pibe aquel, que más o menos se empincha bien. El pelo de macho de mierda. Después van estos violines a joder al médico que salvó a Mario porque se lo quieren empomar. Y Mario y la banda lo van a ayudar. Y me hace gracia ver a Mario revolotear las muletas. Y bueno, esto Antín también lo ve y se le caga de risa.
Mirá cómo putea el guacho. Esto lo puse en el video de Antín, pero bueno, amigo, ¿qué crees que te diga? Tiene que ver indirectamente con Mario, así que no me rompa las pelotas. Miralo a Borges. Mirá cómo revolea los brazos. Qué grande Borges, cómo se impone. Y ahí le dice Diosito que el pibe es bueno y sirve, entonces hay que tenerlo de amigo. Esta parte tampoco tiene que ver con Mario, pero me hace gracia. El médico va a hablar con Sapo y le preguntan con quién tiene problema. Entonces le dice que quiere que sea su médico personal y que por esto nadie lo va a molestar más. La de la Sarandí, se lo están queriendo coger, le quieren sacar todo el barro. A partir de ahora está todo solucionado. Mientras están en las visitas, Mario le reclama a su mujer que le trajo a la Joaquia de Diosito y que está medio boludo por eso. Sos vos que lo estás malcriando. ¿Yo? Y lo vas a transformar en un pelotudo. Dios mío. Y le dice que no confía en ella. Esta piba le debe estar llenando el valero al otro estúpido en contra mío. Pero qué raro. ¡Ah! Resulta que ahora soy yo el malo. A la concha de tu madre, vos también. Después la mujer le pregunta si vio que enfrente de la cárcel hay un bar. Y Mario la boludea porque, bueno, está preso y no puede salir, claramente. Viste que enfrente hay un bar, ¿no? Claro. Fuimos anoche a tomar una cerveza con unos maní salados y nos querían cobrar una gamba. Y ahí le comenta que pueden hacer un negocio como el que hicieron en la cárcel anterior. Y Mario, bueno, se le pone suculento el bastón, no sé cómo ponerlo, pero me hace gracia esta parte. ¿Cómo me calienta tu inteligencia? Me hace poner el pingo como este fierro. Me mata esta parte porque Mario la besa y el pelado le chifla porque no se puede ni besar ni abrazar ni nada, solamente tocar las manos. Quiero ver si tenés una mina como esta, que no te prende fuego vos también, pelado. Después va al patio y se sienta con Mario y le dice que por la paliza que le dieron los guardias necesita enfermería. ¿Por qué no va a la enfermería? ¿A qué enfermería hincha la pelota? ¿A qué necesita enfermería? Después Mario le pregunta qué le pasa, que está medio bajón. Y Diosito está medio bajón porque le dice que terminó ahí en la cárcel con él y bueno, Mario lo descansa. Laburando en un taller mecánico o laburando de motoquero. Después le dice que si le gustaría otro tipo de trabajo. ¿Con una oficina te gusta más? Lléveme estos papeles para allá, tráigame estos papeles de allá. Venga, tíreme la goma. ¿Cómo tíreme la goma? ¿Y qué? ¿Vas a cambiar vos? ¿Y qué? Sí, la gente cambia también, Marito. ¿Qué estás diciendo? A ver si me necesitas a mí para pegarte un violinazo. Anda a la concha de tu hermana, pelotudo. Y ahí justo entran para llevarse el fiambre que está tirado en el patio como si nada. Y Diosito se queda llorando por la charla. Dejá de perder tiempo con esa pendeja, pelotudo. Y anda a lavarte la jeta, que no te vean mariconeando acá y te van a romper el oro. Al rato se junta con el médico en el patio y le da a Diosito agua con unas pastillas. Y queda revolado. Después llegan los guardias para llevárselo a las duchas. Y el guardia le dice a Mario que él va a ir a otro lado. Y Mario le dice que no puede, que se está cagando. No seas asqueroso. Y te dije que te van a cagar. Y como Diosito está repuesto y no se puede levantar, va este guardia y se lo quiere empomar, literalmente. Y bueno, Diosito, como está dado vuelta, lo hace cagar. Ahí lo llevan a Mario con Antín para hablar sobre el tema del sapo, que lo quieren sacar del poder y qué sé yo. Después de esta charla, entran de nuevo al patio y le vuelve a pedir al morocho que le haga unos mates. Y después le pregunta al médico qué sabe hacer. Y le dice que nada. Y justo lo llama Diosito y les muestra al guardia que faqueó. Mario, obviamente, lo recaga puteadas. Vos sos un pelotudo, nene, vos sos un pelotudo. ¿Sabés qué queramos esto? Escucho esto, mujer. Entonces Mario aprovecha y le tira bifa a la Joaquí. Porque sí. ¿Cómo me venís a hablar de tu novia? Que te salva, tu novia te salva. Déjate joder con eso, Marito, ¿qué tiene que ver? El médico se da cuenta de que sigue vivo y Mario le dice que lo va a cagar. Ya está, que ya no hay forma de resolver esto. ¿Cómo que está vivo? Sí, está vivo. ¡Y matalo, boludo! Al otro día se pone a hablar Mario con el médico sobre lo que hay que hacer con el fiambre. Ahí salta Diosito y Mario le dice que se calle, que se mandó terrible cagada. No te quiero escuchar en todo el día, ¿me entendiste? Justo llega este guardia para romper las pelotas y se pone a picar el colchón con el palo. Y les pregunta por qué sacaron los colchones. Yo no rameo. Solamente vos podés dormir ahí, gato. Mientras están comiendo, Diosito le habla a Mario de boludeces y Mario lo mira con cara de ojete y lo bardea. Dejá de hablar pelotudeces, yo te voy a cagar a trompadas ahora delante de todo. Y Mario le dice que si va a hablar, que no diga boludeces, que hable algo y que diga algo importante. Entonces Diosito le dice que pueden meter el fiambre en donde guardan la carne en la cárcel. Y ahí justo cruza con un tacho de carne el colombiano, personaje que ya apareció en temporadas anteriores y posteriores, pero bueno, en este caso hacen la escena en la cual se conocen. Y bueno, como Mario básicamente le pregunta de paso y no se conocen de nada, el colombiano lo bardea. ¿A dónde llevan la carne? ¿Qué le importa, hijo marica? Mario le habla en una jerga como colombiana y queda todo bien, así que los ayuda. Entonces, como le dice que quieren hablar, van al pabellón de los trabucos para hacer una charla de negocios y los trabucos acosan a Mario y bueno, me hace gracia. Papito. Peaje. Qué rico bigotito. Bien de trolazo. Y ahí le dice que quiere hacer empanadas al guardia y hasta se ponen a hablar del tipo de empanadas que van a hacer. Con algunas empanadas suficientes.
¿Tucumanas o salteñas? Tucumana. Ahí le dice que por ser un guardia de seguridad le va a salir muy caro el trámite. Y Mario le dice que por la plata que no hay problema. Y el colombiano le dice que no le cree. Me haga reír el culo, Mario. Si no hubiera problemas, usted no estaría en ese patio viviendo con esas gonorreas. Y ahí justo llega el traba para decirles que terminen ya y le acaricia la cara a Mario. Entonces va y le pide a su mujer la plata para el colombiano porque si no son boletas básicamente. Pero qué mierda me importa tu kinesiólogo, gorda, déjame de hinchar la pelota. Si vos a las 3 de la tarde no estás con la guita, mi hermano y yo fuimos con Frita, la puta que te parió. Y ahí justo entra el pelado y se lo lleva con Antín. Entra al taller mientras Antín está haciendo carpintería. Esta escena la puse en el video de Antín, pero bueno, es buenísima, boludo, no me rompa la pelota. Pero me quedó como el culo roto del mono puto. Qué mal carpintero soy, carajo. Después le dice a Mario que necesita que lo ayude lo más antes posible con el sapo porque están presionándolo mucho para poder echarlo por corrupto. Así que le dice a Mario que se apure y que haga todas las cosas rápido. Quiero saber cómo tenés los huevos, Borges. Bien de trolazo. Le paga al colombiano la guita para el trámite y entra al patio con el cajón de carne para llevar el fiambre. Y Mario y la banda se ponen a vigilar mientras meten el fiambre al tacho. Dale. Y acá se genera esta escena magistral que la recontra quemé. Pero bueno, dejémosla brillar una última vez. Genial, Borges, genial. ¡Ay, hermoso! Como Antín le pidió a Mario que haga algo rápido con el sapo porque no puede perder más tiempo, va Mario y la banda y le prenden fuego el call center que usan para hacer llamados de secuestros del sapo. Por esto le pregunta al médico quién fue los que lo hicieron. Y como no les quiere decir, el sapo le da la cara contra la torta del cumpleaños de la hija. Mientras Mario y la banda hablan de dónde fue a parar el fiambre del guardia que hicieron cagar, el colombiano le dice que el trato terminó y le dice que es todo trabajo de la escuela de Pablo. Y el grandote este aclara que es de Pablo Escobar de quien se refiere. Y Mario, como ya sabe, lo boludea. Pablo Picapiedra, el enano. Ahí justo llegan los tipos del sapo y Diosito llega con la info que le dio el médico. Y le dice a Mario que cuente qué carajo le dijo el médico. Y como desconfiado del colombiano lo mira con cara de qué carajo, ¿no? Después te digo. Así que le cuenta que el problema fue en el cumpleaños de 15 de la hija y Mario le dice que el colombiano le dijo, así que ya lo sabe. Entran en un ida y vuelta, ya que básicamente todo lo que le cuenta Diosito yo se lo había contado al colombiano. Entonces se pelea con Mario y Diosito se enoja y se va. Me estás hinchando las pelotas, vos, tu novia y tu amante. Me están dejando los huevos acalambrados. Y vos me lo estás dejando igual a mí, loca. Andate la concha de tu hermana. Y vos también, colombiano. Ahí el colombiano les dice que no anden solos porque algo va a pasar y que pueden hacer cagar a Diosito porque está medio mariconazo. Y lo manda a este a cuidarlo. Al pedo porque a Diosito no le hacen nada y lo terminan secuestrando al que mandó a cuidarlo. O sea, es muy irónico esto. Después se ponen a hablar en el patio sobre un sapo que tenía de mascota a Diosito. Vos tenías un sapito, ¿cómo se llamaba el sapito ese que me tomaba la cerveza? Mascota esa que tenía vos. Ah, Raúl. Y que Mario lo hizo cagar. Sí, que lo mataste. No. Sí, lo mataste, le tiraste un pucho. No, yo tiré un pucho y el tipo se suicidó. Mientras hablan sobre el sapo fumanchero, entra la banda del sapo y Mario no se da cuenta hasta que los tiene de frente. Se para y los mira con esta cara. Ahí se está por armar bardo. Pensé que era más pesado, Borges. Sos de papel. ¿Más pesado que vos? Pero saltan todos los pibes del patio a defenderlos. Y salta este narigón que es otro personaje, pero para mí es malísimo y muy criticado por los que vieron la serie. ¡Sapo! Y este personaje es uno que está en la serie Nada, en el cual se pone a hablar de política. Y bueno, el viejo le dice que piense boludeces propias. No, bueno, la hegemonía neoliberal es la articulación de poderes concentrados en pos de un individualismo voraz. Pibe, vos tratá de no repetir tantas boludeces. Al menos pensá en boludeces propias. Después de esto, el Pantera le dice que el sapo quiere hablar con él y bueno, se lo lleva. De verdad, ¿a quién se le ocurrió que este tipo hable así? Y si lo mete, lo saca bien cagado. No sé si le suma el personaje, la verdad, ¿eh? No estoy seguro. A mí me desespera cuando lo escucho hablar, boludo. Y si lo mete, Hijo de puta, hijo de Ramírez, puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Habla bien, hijo de puta! Ahí justo cruzan por los pasillos para llevar a Mario con sapo. Y simulan una pelea con el colombiano. Y el colombiano le mete un celular en el bolsillo de Mario, con información de la hija del sapo para hacerla cagar si pasa algo. Y bueno, acá realmente tampoco tiene que ver Mario directamente, pero se empieza a bardear con el morcilla colombiano y me hace reír. Punto de agua. Punto feo, culo roto. Mario entra al pabellón de sapo. Sapo le dice que lo va a hacer cagar para adentro. Y Mario le pregunta qué onda con él. Chame, ¿qué problema tenés vos conmigo? No problema. ¿Qué carajo te pasa conmigo? Ahí Sapo le dice que él sabe que fue él el que hizo el arreglo con Antín y que le hizo mierda al call center. Y Mario, por supuesto, se hace el boludo. Mira, yo no sé quién mierda te está llenando el globo, pero te está poniendo paranoico, viejo. Anda al psicólogo. Después dan a entender de que Sapo lo quiere boletear y se pone una bolsa para no mancharse con el tomatito y lo apunta con un arma. Mario le dice el nombre de la hija y después lo boludea porque en el cumpleañito en el cual vimos anteriormente le dijo que le gustaba verla bailar. Y bueno, Mario aprovecha esto y lo boludea. Si a mí me pasa algo no la veo bailar más, vos. Morcilla después le saca el celular del bolsillo. ¿Qué pasa? ¿Te gusta?
Lo haces bien. Y le muestra una foto de la hija que la tiene en la mira justo en ese momento. Sapo llama a la hija y confirma que las fotos son de ese momento. Entonces le apunta con el arma y le dice que se tome el palo con toda la bronca del mundo y queriéndola hacer cagar. Y Mario pone esta cara de acabo de zafar de ojete. Después Diosito le pregunta a Mario qué pasó, cómo le fue. Yo que llegué a ver la luz del túnel. ¿Qué túnel, Mario? ¿Que hay túnel acá adentro? Qué difícil es a veces. Y Mario, como quiere usar a los pibes del patio para sacarle el poder a Sapo y quedarse él con todo, y para eso le regala una cadenita a este y un libro a este. Y le mete el chamullo de que ellos unidos pueden con todo, que van a poder hacer todo lo que tienen que hacer. Pero estos no quieren saber nada con poder ni voltear a Sapo, no les interesa. Entonces va a hablar con Antín de esto. No, es que estos pibes están encaprichados, tan más duros que el culo de un mamut. Ahí justo llega el cantante este y le dice que tiene un plan para hacer cagar al Sapo porque no lo aguanta más. Y le dice que lo tiene como un boludo. Soy como el mulo de él. Hijo de puta, este sapo de mierda. Con la trayectoria que tenés vos, tiene que ser hijo de puta. Y le dice que él lo puede envenenar. Y ahí Mario lo empieza a volasear y no entendía por qué. Bueno, resulta que este tipo está preso por envenenar a su representante. Y como él negó todo, Mario lo jode con esto. Fuiste vos. ¿Qué? Fuiste vos. Fuiste vos el que volteaste a tu representante. Pero no, ¿de qué hablas? Ya te dije que no. Es una cama que me hicieron, no sabes lo que es ese ambiente, hijo de puta. Claro. Después llega Mario al patio y habla con Diosito porque le va a venir a ver su novia, la Joaquín. ¿Sabés por qué estamos en Cana, Colombia? Porque al señor se le ocurrió salir con una mina que le gusta lleva y trae, ¿viste? Y Mario le tira la de desconfianza porque ella los buchoneó y por eso están en Cana. Ahora cuando te encuentres con tu chica, pregúntale qué hacía en Avellaneda a las 3:30 de la tarde con un Cobani. Y esta escena realmente no tiene que ver indirectamente con Mario porque, bueno, básicamente él fue el que le puso en la cabeza que la Joaquín los traicionó. Así que vamos con esto. Vemos a Diosito y a la Joaquín en su visita y le pregunta si es verdad lo que dijo Mario. Y se genera otra escena con una actuación lamentable. Estaba con mi primo Luis y vos sabés que mi primo Luis es Cobani, boludo. Me re cansaste toda la relación con eso. ¡Hijo de puta! Después, mientras Mario y la banda están con la licenciada en el patio porque están charlando y hablando de un par de boludeces, les tiran molotov desde la ventana y prenden fuego todo el patio. Y esto fue idea de Mario para hacer que los pibes se pongan en contra del Sapo y lo ayuden como pidió Antín. Pero bueno, Mario de esto se hace el boludo y festeja que apagaron el fuego que él mismo hizo. ¡Salvamos la villa! ¡Te cagamos, che! Mientras hablan en el patio con el enano y Mario lo sigue chamullando. Así que cuando terminemos con el sapo, vamos a laburar juntos. Pero no lo dejes afuera. Tú te voy a dejar afuera, con toda la que se bancaron, bien pedo. Y se lo queda mirando Diosito mientras mean la pileta. ¿Qué estás haciendo, che, Gil? No me aguantaba más, loco. Pero vos sos un puerco de mierda, la puta que te parió. Ahí llega el colombiano a decirle a Mario cómo le fue con el tema de tirar las molotov en el patio, ya que está todo arreglado con Mario. Entonces Diosito se pone como loca porque no sabía nada. Y se ponen a discutir de los heridos que hubo y bueno, me hace gracia, te diga. ¿Podés parar un poco? ¿Te das cuenta por qué no te cuento un carajo? No sabes cerrar el orto. Después de esto Mario afloja y le pide disculpas y le dice que la confianza se la tiene que ganar para que le diga todo lo que va a hacer. La confianza también hay que ganársela, Diosito, no la venden en los kioscos. Diosito se lo queda mirando con esta cara y después lo caga puteada y se va a la mierda. ¡Sos tremendo gil, loco! ¡No la concha tu hermano! Llegan las visitas y a Mario lo visita su mujer y la amiga. La amiga de su mujer ahí le cuenta que la Joaquín andaba por su pieza revolviendo y buscando algo. Y le dice que él tenía razón, que la Joaquín es malísima actuando. No le dijo eso, pero podría haber sido. Y que es alta traidora. Y dice que no quiere decirle a Diosito para que no esté tan pelotudo. Y le dice que la haga cagar nomás, que después ven que le dicen a Diosito. Mientras, Morcilla está dando un discurso de imperios y boludeces para tomar el poder del sapo, porque el sapo terminó en el hospital porque este lo quiso envenenar y no saben si sobrevivió. Entonces Morcilla se hace el loquito y le mete el dedo en la boca a su novio. Es media rara esta parte, pero bueno, es como una escena como de deseando el poder, ¿me explico? Está bastante bien la escena, la verdad. No por esta parte, sino porque me acabo de regalar, esta parte la voy a cortar. Entonces le dice a Mario que quiere hablar con él. Van al pabellón y se ponen a hablar. Y le dice que quiere que esté todo bien, que no le cabe los métodos que tiene el sapo y no quiere quilombos. Y Mario, bueno, se le caga de risa. Y si se vienen tiempos de cambio, yo soy partidario de un liderazgo más constructivo. Liderazgo más constructivo. Y sí. Y ahí justo entra el sapo del hospital y Mario le dice que en el patio están todos enojados por las bombas que tiraron. Nos atacan con bomba incendiaria. No está bien eso. Me mata porque le tira esto, lo de la licenciada. Y la chica esta, la licenciada, salió lastimada, pobrecita, la piba. Y literalmente antes a Diosito le dijo esto. ¿Hubo herido? Sí, la licenciada. Anda a cagar. No sea boludo. Usted está hablando de un herido de verdad. No sea que a la mina esa no le tiene que dar ni siquiera la antitetánica. Deja el joder, che. Después llega la visita de la mujer de Mario y le da una carta a Diosito escrita por ella misma en forma de despedida de la Joaquín. Por tu culpa, Mario. Por eso me pasan estas cosas, loco. No me echaste del olivo y me echa la culpa a mí. ¿Qué tengo que ver? Mientras Mario y los pibes del patio están en una cena, la cual claramente es una referencia a la última cena, esta pintura tan conocida
Y mientras están terminando la cena, se amotinan todos adentro y Sapo toma la cárcel. Le avisan a los del patio y Mario se preocupa porque Diosito está adentro porque estaba con una cariñosa que Mario le pagó para que no jodiera tanto, ¿no? Diosito quedó de ese lado. ¿Qué hijo de putas hace Diosito allá? No, venían las p***. Yo le pagué un turno a este. Y ahí comenta que su hermana también está adentro, entonces quieren ir adentro a ayudarla. Y bueno, de paso ayudar a Diosito, entonces se unen para meterse adentro. Tu hermana es una de las p***. Y mientras piensan cómo entrar, justo Diosito está por la ventana con el médico y habla con Mario para que los ayude a entrar. Diosito rompe una tapa de una cloaca para que Mario y los del patio entren y sale Mario lleno de cagada y lo abraza. Ahí justo habla con Morcilla, que apareció ahí porque ayudó a Diosito a llegar hasta ahí, hasta esa tapa porque estaba del otro lado de la cárcel. Sapo, te vamos a coger la concha de tu madre. Sapo hace cagar a todos en su pabellón y dejó vivo solamente a este tipo que es el que quiere echar a Antín por corrupto. Entra Mario, lo hace cagar y llama a Antín y le dice que cagaron todos menos este tipo. El Sapo fue con frita. Y esto parece una fiambrera, che. Y Antín le dice que lo haga cagar, que no importa lo que pida, que él se lo va a dar. No es personal. Ya está. Y ahí terminará esta trama de ellos disfrutando y cagándose de risa. Y así termina la temporada 2 y este video de mierda. No, pero ¿qué es esta mierda? Así que nada, hasta acá lo voy a dejar. Espero que les haya gustado. Dejen un me gusta y un comentario. No sean forros. Le mando un saludo a estos muchachos que están por acá. Muchísimas gracias por bancar. Síganme en Instagram, síganme en Kik, por favor. Y nada más. Eso, me paso a retirar. Me voy a ir a la mierda. Nos vemos después, che. Besitos en la roca, muchachos. Evita tocarte. Que no sé si estoy más contento porque me rajé o porque ganamos el partido. ¿Sigue de novio con esa mina? Sí. Pero boludo. Si estás celoso te llevo a escondida. Yo te la doy hasta dormida. Te voy a dar yo, después mi amiga, cero resentida. Pensé que era un niño, Marito. ¿Qué niño? Este es un vampiro. En lugar de chuparte la sangre acá, te la chupan las pelotas. La de la Sarandí, se lo están queriendo coger. Le quieren sacar todo el barro. Por una oficina, ¿te gusta más? Lléveme estos papeles para allá, tráigame estos papeles de allá. Venga, tíreme la goma. Dejá de perder tiempo con esa pendeja, pelotudo. Y anda a lavarte la jeta, que no te ven mariconeando acá, que te van a romper el oro. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a levantar? ¿A dónde vas? Este tipo es impresionante, de verdad, mira. Qué hijo de puta, qué buena vida que tiene.